Y eso, cuando no los reconocen, llegó el momento del golpe, del palo, de la detención o de un integrante de la Fuerza de Seguridad Federal abalanzándose sobre ese reportero gráfico para impedir su trabajo. Las escenas del miércoles fueron increciendo, se fueron repitiendo, Ale, durante toda la tarde. La tensión duró hasta entrada la noche. En ese contexto, sí, en ese contexto, dos particularidades. La predisposición cuerpo a cuerpo de parte de la Fuerza de Seguridad Federales de abalanzarse sobre los manifestantes y manifestantes que no se iban, que una y otra vez buscaban, sin entrar en una tensión del corte del tránsito, seguir manifestando. Así que ese es uno de los momentos. Recién mostrábamos también cómo no solamente las fuerzas federales lanzaban gas pimienta sobre el rostro directamente de los manifestantes, sino también la leche que utilizan los socorristas para calmar el ardor en la cara que provoca, bueno, que uno ve al policía con esa especie de termo en la mano. Ese termo lo que tiene es gas pimienta de última generación que provoca un ardor muy fuerte, que solamente se puede calmar con mayor eficacia con un poco de leche. Bueno, entre los heridos estuvo el diputado del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, que fue uno de los legisladores que salió, mientras Guillermo Franco estaba exponiendo, que salió para impedir para impedir la represión y para acompañar la situación. Bueno, no solamente que lo gasearon, sino que directamente lo pudieron correr en un momento, pero tuvo que ser socorrido. Eso impactó directamente adentro de la Cámara de Diputados, sale. Hubo algunas respuestas sorprendentes, especialmente de la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoyne, que, bueno, que rompió el silencio en las redes que había mantenido, obviamente desde adentro del recinto. Y cuando adentro del recinto, uno de los diputados del Frente de Izquierda, Chipi Castillo, denunció que habían golpeado a Vilca y que lo habían gaseado. Bueno, que nos siguen por Net TV pueden ver el tuit de Lilia Lemoyne, muy cercana al presidente Javier Milei. Gasearon a Vilca, mal la policía, era con agua y jabón. Claro, ese fue el mensaje de Lilia Lemoyne, un mensaje con un tono xenófobo, directamente xenófobo y amparándose un poco en la ironía. Ironía en un contexto en donde, vuelvo a decirlo, en los alrededores del Congreso se naturaliza todos los miércoles un nivel de despliegue represivo que a veces muchos legisladores hacen como que no ven, mientras que otros salen del Palacio, intentan intervenir y después terminan siendo golpeados y gaseados por parte y bajo órdenes de esos mismos jefes del operativo que saben claramente quiénes entran y quiénes salen del Palacio Legislativo. Así que esa es la escena y la preocupación de que se vuelva a repetir. Y justamente Alejandro Vilca, el diputado nacional del Frente de Izquierda, está en comunicación con nosotros luego de lo que contaba Claudio Mardones de lo que vivió el miércoles con la violencia que recibió fuera del Congreso y dentro del Congreso, ¿no? Por ese tuit que veíamos de Lilia Lemoyne. Vilca, ¿cómo le va? Buenos días. Aquí Claudio Mardones y Alejandro Gómez lo saludan. ¿Qué tal, Claudio? Alejandro, un saludo a todo el estudio. Un gusto. Buen día. ¿Cómo vivió ese momento? Realmente a las imágenes que veíamos de la represión del miércoles son muy duras y le impactó directamente en la cara, ¿no? Sí, la verdad que es una brutalidad, ¿no? Todos los miércoles que los jubilados hacen la vuelta, ¿no?, al Congreso, siempre el operativo que monta Patricia Bullrich de las fuerzas federales, bueno, ocurre algo, ¿no? Un incidente, alguna provocación, quizá con la búsqueda de atemorizar, ¿no? O de crear un ánimo así de violencia, porque la verdad que te digo, los jubilados siempre, o sea, las marchas que hacen y no está la policía, hacen la vuelta, hacen el semaforazo y se van a la casa, digamos, hacen el acto, ¿no? Estaba pensando justamente eso, si no termina siendo contraproducente. Digo, estamos hablando días después de lo que pasó justamente por esa violencia, si no, tal vez en una marcha que pasa casi desapercibida, ¿no? Claro, y en ese marco imagínate que vayan, avance la policía, los grupos, ¿no? Sobre los jubilados. Mirá que estaban haciendo en ese momento, estaban haciendo el semaforazo, iban a habilitar para que pasen los autos, y aún así la policía avanzó, se metió entre medio de los autos, cayeron varios jubilados, tuvo que levantar algunos,
retrocedí en eso, me di vuelta y me tiran directamente al rostro, ¿no? Porque generalmente le explicaba a algunos periodistas que ese gas se rocía así hacia arriba, pero bueno, esta vez me lo tiraron en la cara y no solamente me afectó los ojos, sino la vía respiratoria, y eso, bueno, por suerte me atendieron ahí en los compañeros que hacen ahí una guardia en las marchas, y después, bueno, en la guardia del médica que tiene el Congreso, y después me despacharon al Hospital Santa Lucía. Hoy estoy mejor, ¿no? Pero digo, la gravedad del hecho, ¿no?, de que a una respuesta genuina de los jubilados siempre se responde con la violencia y la represión, y con esto tampoco quiero naturalizarlo, ¿no? Porque muchos dicen, che, bueno, pues ya, mira, lo que pasa es que esto ya viene agravándose cada vez más, ¿no? Hace tiempo también en otras marchas un joven perdió un ojo, ¿no? Un compañero nuestro, Mateo Ferri, por un balazo de goma en el rostro, en los ojos. Bueno, lo de Pablo Grillo, ¿no? Entonces yo creo que hay una hazaña, ¿no? Una hazaña perversa sobre los jubilados, sobre su derecho, pero que Patricia Bullrich monta esto, vuelvo a repetir, buscando atemorizar, pero creo que los jubilados han demostrado que van a seguir resistiendo, y bueno, y desde luego, ¿no?, del Frente de Izquierda vamos a acompañar. Vilca, buen día. Y usted es diputado nacional. Especialmente no es la primera vez que el despliegue policial en algunas oportunidades de la ciudad de Buenos Aires y en otras oportunidades de las fuerzas de seguridad federales han tenido encontronazos desconociendo la investidura de un legislador nacional y en algunos casos individualizándolos. ¿Usted se sintió individualizado en algún momento? ¿Hizo valer, le recordó a los efectivos policiales que es un diputado de la nación? Mira, como en un primer momento nosotros retrocedimos, tratamos de... Pero bueno, ahí esta gente como que está cerrada y empuja. Yo creo que hay sectores, ¿no?, de la fuerza de seguridad que por ahí entra el discurso ese de que siempre dice Javier Milei, Guadoni, Patricia Bullrich, de los violentos, de los zurdos lo vamos a eliminar. Entonces para mí yo creo que entra... Y bueno, eso hace que estas fuerzas adquieran una hazaña mayor sobre las protestas, sobre los trabajadores. Usted dice que esa voz de mando está empezando a tener un impacto mayor sobre los uniformados que llevan y ejecutan esas decisiones. Sí. Mira, te doy un ejemplo. ¿Te acordás? Durante la ley Bases había un oficial, creo que era de, no sé si de la prefectura o de la gendarmería, que tenía el símbolo de los libertarios. Sí. Era claro, digamos, hay mucha gente de esta que viene con mucha hazaña, porque si no se explica pegarle a un jubilado, ¿no? Así, de esa manera, avanzar. Yo creo que también es una búsqueda, ¿no?, de Patricia Bullrich, en un momento donde, además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, van a tener que ajustar, y yo creo que también intenta instalar esto, ¿no?, que el ajuste va a pasar con represión, cueste lo que cueste, violando los derechos del pueblo trabajador, de los jubilados. Y bueno, yo creo que esto no podemos seguir pasándolo de vuelta ni naturalizándolo, ¿no? Yo creo que los sindicatos, las centrales, tienen que convocar un paro, ¿no? Porque esto, la verdad que después, cuando me enteré de las expresiones dentro del Congreso, porque la verdad que no se ve muy al tanto, yo creo que es grave, ¿no? Es grave porque, mira, esta gente... Sí. Digamos, muchas veces uno espera de todo, ¿no? Pero desde que fueron a festejar, no darle un aumento a los jubilados, desde, bueno, expresiones racistas, xenófobas, pero creo que ir contra los jubilados, un sector vulnerable, ¿no? Así como fueron contra la discapacidad y otros sectores, la verdad que es grave. Por eso, bueno, nosotros ratificamos nuestro compromiso con su lucha. Yo ahora espero recuperarme cuanto antes y seguramente voy a volver, ¿no? Pero bueno, no podemos... ¿Tiene secuelas en sus ojos? Sí, ahora estoy medicado, estoy mucho mejor, así que bueno, me voy a hacer con un médico ya para que me dé la alta, pero estoy mucho mejor, ya estoy casi bien, ¿no? Pero bueno, es grave, como decía, más allá que sea diputado, que por ahí yo puedo tener atención médica, pero hay mucha gente de por ahí jubilados que no tienen esa posibilidad, y entonces yo me imagino, ¿no?, que le pase, porque todos tenemos un viejo, un abuelo, un tío mayor, y que lo traten así, no me parece, y yo creo que más que esta gente que se burla, que se mofa de la represión, me parece que es grave,
y sobre todo cruel, ¿no? De un gobierno como este, el de Javier Milei, ¿no? Sí, ahora, ¿hay nota algún tipo de viraje, de cambio, sobre todo a partir de las manifestaciones de este año en cuanto al humor social, el respaldo que tuvo Milei al asumir, las elecciones de noviembre del 23 y sobre todo el año pasado, a principio del año pasado, donde no hubo tanta movilización? ¿Hay ahí algún tipo de cambio en lo que está sucediendo? ¿Ve algo de esto? Mira, yo muchas veces es un motivo, ¿no?, de debate, porque uno cuando ve de acá un año que fue Javier Milei, yo creo que mucha gente se está dando cuenta de que el gobierno viene contra su derecho, ¿no? Perder el poder adquisitivo, muchos trabajadores que no llegan a fin de mes, algunos que se quedan sin trabajo. Entonces, ahí ha cambiado el humor social. Entonces las marchas estas empiezan a tener una envergadura y un cuerpo y a estar apoyadas, aunque mucha gente capaz que no participa, pero tiene un gran apoyo o lo ven como un reclamo justo. Entonces yo creo que también proporcionalmente la violencia que adquiere estos operativos para desestimar que la gente participa, porque creo que el gobierno también tiene miedo, ¿no?, que la gente se movilice y se exprese en la calle. Movilizaciones importantes como la de la universidad, de la diversidad, el 24 de marzo o el último paro. Imagínate si toda esa gente que se movilizó podríamos coincidir un día, yo creo que podría cambiar o por lo menos podría poner en cuestión el plan de ajuste que lleva Javier Milei, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa es la tarea que por ahí nosotros tenemos, que la gente se exprese de una vez por todas, pero bueno, entendemos que hay muchas centrales sindicales y organizaciones que muchas veces le dan esa chance, esa paz al gobierno y quieren evitar que la gente se movilice, pero bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a dar esta pelea, porque bueno, entendemos de que a este gobierno muchas veces es difícil darle pelea en el Congreso porque tiene muchos aliados, se los compra, ¿no? Pero creemos que las calles no son de ellos, son del pueblo trabajador, y yo creo que ahí es donde está nuestra fuerza, ¿no? Alejandro Vilca, diputado del Frente de Izquierda, herido en la última manifestación por la policía. Bueno, primero que se mejore de la salud y obviamente le agradecemos estos minutos. Dale, te mando un saludo a vos y a todo el estudio. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente de Izquierda por la provincia de Jujuy.